Buenas tardes y bienvenidos a Sanamente, donde tu salud mental nos importa. Primero queríamos agradecer a Telemark por la gran transmisión y producción y recordarles que nos pueden sincronizar y estamos en vivo gracias al Grupo Megavisión en el canal 45, Supercable y Megacable en el canal 17, la INTV en el canal 25 y Ahora TV en el canal 22 en 9 provincias de Cajamarca. El día de hoy tenemos con nosotros a un gran amigo que me lo he vuelto a reencontrar. Y estamos hablando del psicólogo Lenin Carranza, quien es especialista en temas de violencia familiar. ¿Cómo estás, Lenin? ¿Qué tal, Cris? Sí, un gusto volver a verte nuevamente. Bueno, gracias por la invitación y muy contento de realizar esta entrevista y compartir este espacio contigo. Y bueno, con todos los televidentes también. Emocionado también porque, bueno, vamos a hablar sobre un tema que es de vital importancia tanto para como nosotros como para la sociedad como tal. Y bueno, vamos a hablar sobre por ahí temitas que creo que les va a gustar mucho y espero que todos lo disfruten y pues aprendamos algo nuevo. Perfecto, gracias también por aceptar la invitación. Antes de comenzar con el tema de abordaje que viene a ser pues las estrategias para prevenir la violencia familiar, quisiéramos comprender un poco qué es la violencia familiar. Cierto, tenemos que en primer lugar definirla, pues, ¿no? Bueno, la violencia familiar viene a ser cualquier tipo de acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y que, bueno, se tiene que dar dentro del entorno familiar, ¿no? Por lo general siempre hablamos o entendemos por violencia familiar quizás a los golpes o agresiones físicas, pero no necesariamente es así, también abarca muchas cosas más, como por ejemplo esto, gritos, insultos, humillaciones, control económico, control esto emocional. Este tipo de violencia de alguna manera puede, bueno, puede darse entre parejas, de padres a hijos, de hijos a padres y entre otros miembros de la familia. Y bueno, es importante entender que, pues, lamentablemente, aunque muchas veces se normaliza, por ejemplo, cuando se piensa que gritar o golpear es sinónimo de educar, obviamente es un concepto, una idea errónea. O también cuando se minimizan esto, los celos o el control como muestras de amor, entre comillas, ¿no? Como se entiende. Y bueno, toda forma de violencia dentro de la familia afecta obviamente profundamente en el bienestar emocional y pues la calidad de vida de quienes lo sufren. Y esta violencia se puede identificar, ¿cierto? Y hay Claro. alertas que pues nos damos cuenta cuando ya es muy tarde quizás. Pero vamos a hablar en este momento acerca de las señales de alerta temprana que se deben identificar dentro del núcleo familiar. Claro, como mencionas, hay muchas señales que nos pueden indicar que una persona está viviendo o ejerciendo violencia dentro de la familia, ¿no? Como dice, lamentablemente a veces, muchas veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, pero creo que hay señales que a nosotros nos pueden esto alertar, pues, ¿no? Tanto como personas o como quizás como profesionales de la salud mental. Por ejemplo, en las víctimas podríamos evidenciar o ver que, pues, o notar cierto aislamiento de la persona, quizás por ahí también un poquito de baja autoestima, el miedo constante que quizás pueda sentir, ansiedad o síntomas depresivos. También esto
pueden aparecer excusas frecuentes, ¿no? Para justificar conductas agresivas de su pareja o de su familia, porque muchas veces quizás por ahí se escucha y se piensa que pues dice, no, es que mi esposo me dijo esto, me trató así, o me pegó, me gritó porque yo no hice caso. Entonces, de alguna manera se intenta justificar estas conductas que no debería ser así. Y también pues en quienes ejercen violencia. Por ejemplo, podemos quizás por ahí ver o presenciar actitudes de control, de celos excesivos, de intolerancia a la frustración, o quizás un poco también de dificultades para manejar su ira o quizás algunas emociones. Identificar pues estas señales es clave, ¿no? Para intervenir antes que la violencia escale. Creo que tenemos que estar alertas a este tipo de señales para que pues no generen mayores dificultades a futuro. Ujú. Y la mayoría comienzan generalmente con comentarios pasivo-agresivos, ¿no? De te quiero, pero Ajá, sí. te quiero si haces esto o hiciste esto, pero Sí. bueno, ¿qué será, no? Y esto funciona tanto entre pareja como también con hijos. Funciona muchísimo y es también congruente con la llamada pues comunicación paradójica, ¿no? Te digo Sí, algo claro. que si lo haces está bien, pero si no lo haces, te digo algo que si lo haces está mal, pero si no lo haces también está mal. Entonces desde ahí ya parte una violencia que estamos viendo que es un poco pasiva, un poco manipuladora y que luego se desencadena ya pues en mayores gritos y prosigue y prosigue y prosigue hasta llegar a golpes y quizás incluso más. ¿Cómo puede un psicólogo trabajar con familias disfuncionales para poder prevenir un poco la violencia? Porque entendemos que si ya es disfuncional ya hay por ahí un poco de violencia, pero ¿cómo es que se puede Claro. intervenir para que ésta se puede frenar un poco? Cuando una familia presenta quizás conflictos frecuentes o dificultades para comunicarse y convivir, quizás por ahí no muchos entienden, es un poco complicado, pues, ¿no? Nosotros como psicólogos o los psicólogos, creo que pueden ayudar primero entendiendo su dinámica, ¿no? Más o menos cómo interactúan, cómo se comunican, qué roles cumplen dentro de la familia y cómo resuelven sus desacuerdos, ¿no? Porque muchas veces esto no se puede lograr a un acuerdo, no se llega a una comprensión, entonces tienen que aprender esto a resolver esos desacuerdos, ¿no? A partir de eso se podría trabajar en fortalecer habilidades de comunicación, ¿no? Porque creo que radica mucho también en esa parte y ayudarles a que ellos puedan resolver conflictos de forma no violenta, porque muchas veces se intenta resolver conflictos de una manera violenta, ¿no? Como que tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, si no yo te golpeo, te castigo y demás, pero tenemos que enseñarle a los padres o a la madre o al padre que pues existen otras formas de solucionar este tipo de conflictos, ¿no? Y que es de una forma no violenta. También enseñarles a establecer límites claros y saludables. Muchas veces esto se vive en que pues no se establecen límites, se les deja así como que libres prácticamente y tenemos que establecer algunos límites claros y saludables. Muchas veces parte del trabajo también implica por ahí sanar heridas emocionales pasadas, ¿no? Como dices, quizás esto en el tema de las familias disfuncionales, quizás hay rencores todavía o cosas que no se han solucionado por parte de los hijos hacia los padres y todo eso. Entonces, tenemos que ayudar a que este tipo de cosas mejoren, prácticamente ayudar en sus habilidades de comunicación, a entender esto para que se entiendan un poquito mejor. Y prácticamente podríamos trabajar de esa manera. Ujú. Hace un momento mencionaste la comunicación y es un factor realmente importante dentro de, porque siempre se ha visto que la mayoría de discusiones comienzan pues por que no hay una comunicación adecuada y las habilidades de esta pues están disminuidas dentro de cómo es o qué papel juega la comunicación asertiva dentro de la prevención de la violencia familiar. Claro, cierto. Bueno, la comunicación asertiva o efectiva, creo yo, y es fundamental, ¿no? Obviamente. Es muy útil y bueno, cuando una familia no se escucha, no se valida o responde de manera agresiva, esto es porque algo está mal, pues no, los conflictos van a aumentar y por ahí todo va a ir en aumento. Por eso creo que enseñar a las familias a expresarse con respeto, a utilizar o poner en práctica la comunicación asertiva es muy importante, a escuchar sin que se interrumpan, no dejar que la otra persona
exprese lo que siente, porque muchas veces una persona quiere hablar, pero quizás el papá lo interrumpe, lo grita, o la mamá de igual manera, o incluso los hijos a los padres. Y tenemos que intentar que ellos intenten comunicarse o que expresar lo que sienten sin sentirse atacados o sin atacar. Puede esto marcar una gran diferencia dentro del hogar y puede esto ayudarnos a prevenir muchas cosas. También esto es el saber cómo hablar cuando estamos molestos, ¿no? Por ejemplo, puede prevenir una discusión que escale a violencia. Creo que manejar esto mucho, también el tema de de nuestras emociones, esto va a ser de mucha utilidad para nosotros, pero en términos generales la comunicación asertiva creo que juega un papel muy importante y ponerla en práctica va a ser de mucha importancia para prevenir esto, la violencia familiar. Ujú. Porque dentro de la comunicación también está la escucha activa, ¿no? Y de saber Sí. cómo yo te transmito el mensaje que yo quiero hacerte llegar, sea Ujú. emocional, de algo que no me gustó, de algo que sí me gustó, etcétera. Y cómo es que tú lo captas, porque hay que entender estas dos diferencias también, ¿no? Yo puedo decir una cosa y tú puedes entender totalmente otra. Entonces, para comunicarse y estar en la misma línea de comunicación, pues debemos de cierta manera desarrollar una línea efectiva en la que podamos comunicarnos y entendernos de acorde al mensaje que se está mandando también. Eh, Hay otra dificultad y es la inteligencia emocional. Siempre se hablan de las emociones. Generalmente cuando se habla de violencia se habla acerca de la ira, la agresividad, la impulsividad y también sobre el control de estos. Hay algunas estrategias que puedan abordar la ira y el enojo para que la persona no pueda llegar a una violencia o a una agresividad como tal a los miembros de su familia. Sí, sí, claro que las hay. Bueno, primero que nada tenemos que entender o reconocer y aceptar que, por ejemplo, la ira es una emoción válida, ¿no? Creo que sabemos hoy por hoy que no existen emociones malas o negativas. Y de igual manera pasa con la agresividad, ¿no? La agresividad es algo innato que se presenta en alguna circunstancia en en donde nosotros la necesitamos. Pero la cuestión está en cómo nosotros aprendemos a expresarlo, ¿no? De una manera adecuada, tanto la ira como la agresividad, porque es muy distinto esto que nosotros nos sintamos esto enojados o con mucha ira, lo cual es normal porque quizás sucedió algo, pero la idea está en cómo nosotros nos expresamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa ira? Entonces esto se puede enseñar técnicas o estrategias, como me preguntas, como técnicas de respiración, quizás el tiempo fuera también es muy útil en situaciones cuando uno está con mucha ira, ¿no? Darse un tiempo y salir de esa situación. También el control, el autocontrol, quizás puede ir resolución de problemas y la comunicación asertiva, incluso como le mencionábamos antes, también es una estrategia que a nosotros nos va a servir para regular esto, el tema de de la ira y la agresividad. También es importante identificar qué es lo que causa o qué es lo que detona la agresividad y trabajar en ello, ¿no? A veces hay temas también no resueltos o frustraciones o creencias que llevan a actuar de una forma violenta. Y bueno, la terapia ayuda a canalizar esas emociones y transformar la manera en cómo ésta reacciona, ¿no? Entonces, esto, sí existen estrategias, tenemos que de alguna manera poner en práctica para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Creo que sí se puede, entonces es cuestión de poner en práctica ciertas estrategias que por ahí uno puede ir aprendiendo con el tiempo, conforme se den las circunstancias. Y fíjate que los modelos familiares predominan muchísimo en cuanto a la formación de una nueva familia. ¿No? ¿A qué voy con esto? Sabemos que pues para la formación de una familia pues está las dos partes de que son los factores de esta, pero que ellos ya vienen con una historia, ¿no? Probablemente uno viene, no sé, con una sobrecarga familiar que ha sido pues muy aglutinada, que todo el mundo corría cuando había un problema, y uno viene de una familia totalmente desligada, que incluso puede ser monoparental, en donde la madre murió quizá cuando él tenía una edad temprana y entonces busca este modelo de madre protectora en su pareja y se refleja muchísimas veces y es algo que ya lo hemos visto. Que no siempre se cumple, está bien, pero sí se refleja en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos, ¿no? Y esto también va a
limitar cómo reacciona y qué es lo que hace, porque viene aprendiendo un sistema familiar y él está construyendo otro. Entonces él ha aprendido que lo que sus padres han hecho con él o con ella quizás está bien y lo han interiorizado de esta forma. Entonces también para formar un núcleo familiar se debe de tener en cuenta qué patrones estamos siguiendo de nuestros pasados y qué patrones debemos cortar y qué patrones quizá debemos de seguir contribuyendo en nuestra familia, que veamos que sean positivos claramente. Y estas estrategias que tú mencionas acerca del control de la ira y del enojo, que es válido estar enojado, son bastante importantes, aunque parezca simple, ¿no? Relajación progresiva, pero estoy enojado o quiero, no sé, romper algo y tú me dices que me relaje, o la respiración, mindfulness, por ejemplo, que también es importante, tiempo fuera y demás, que son estrategias bastante importantes y que pueden cambiar el rumbo de una discusión. Aunque al inicio pues se vea quizás un poco el desbalance porque no están acostumbrados a, ¿no? Y se acostumbra más a los impulsos, pero el tener el control de estos impulsos también va a generar pues una familia más coordinada, más propicia, en un entorno más amigable también para todos los miembros. Y con esto vamos a ir a una de las partes, al lado de las víctimas. ¿Cómo es que el psicólogo puede trabajar y ayudar a las víctimas de violencia familiar que puedan quizás desarrollar patrones o conductas, o puedan especificar factores que puedan protegerlos? Sí, bien, bueno, primero considero que el psicólogo debe de intentar crear un espacio seguro, ¿no? Donde la víctima pueda hablar sin miedo ni culpa, porque tenemos que entender que esta persona ya viene donde un ambiente donde pues ella ha sentido mucho miedo, mucha culpa, mucha vergüenza, quizás por ahí humillaciones, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que darle es un espacio donde ella se sienta segura, ¿no? Con confianza, sin miedo ni culpa de lo que está sucediendo. Tenemos que, de alguna manera, ayudarle a que ella que reconozca lo que ha vivido es violencia y no algo normal, porque muchas veces se normaliza, como te comentaba, la violencia, ¿no? Entonces, quizás ella incluso siente que es la culpable de lo que está sucediendo, pero tenemos que hacerle entender que lo que ha pasado, lo que ha vivido es una violencia y por nada del mundo es justificable, pues, ¿no? También tenemos que ayudarle a desarrollar una buena autoestima. Obviamente, esta persona que viene es víctima de violencia, está con una autoestima obviamente mala. Tenemos que intentar ayudarle para que esto mejore. También tenemos que ayudarle a realizar o planificar alguna estrategia de seguridad, pues, ¿no? Saber a quién acudir, qué documentos tener a la mano. Quizás también esto va un poquito de la mano con el tema del legal. Y tenemos que ayudarle en eso. También conectar con redes de apoyo, quizás familiares, amigos o amigas de confianza, instituciones también, por ejemplo, como el SEM, Demunas, Línea 100. Es importante que esta persona conozca que hay instituciones que las pueden ayudar, que las pueden apoyar. También considero algo que es muy importante, que es trabajar en la autonomía emocional y económica de estas personas, porque muchas veces es lo que impide salir de una relación violenta, ¿no? Por ahí he escuchado, he visto de cerca que algunas personas no quieren separarse de su pareja a pesar de que son violentadas por el tema de que, bueno, dicen, pero si se va mi pareja, ¿yo qué hago? ¿Con quién se quedan mis hijos? ¿De dónde voy a sacar para alimentarlos? Y un montón de cosas. Entonces, es algo que también limita mucho a las personas a dejar esa relación violenta que presentan por el tema de quedarse desamparados, pues, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle a fortalecer este tipo de cosas en el tema de su autonomía y en el tema de buscar esto para que ellos busquen sus propios ingresos. Entonces creo que podemos ayudar a estas personas a reconocer cosas y demás, y a desarrollar ciertas habilidades para que pues de alguna manera puedan contrarrestar a lo que ha estado sucediendo. ¿Qué intervenciones psicológicas se han certificado y que veamos que son más efectivas para prevenir la violencia familiar en general? Claro, bueno, con
En familiar creo que es esencial trabajar en educación emocional con las personas, ¿no? En el tema de comunicación asertiva, el tema de establecer límites saludables desde un inicio, ¿no? No esperar a que pues las cosas ya estén agravadas para recién esto tomar cartas en el asunto. Las terapias basadas en el apego, por ejemplo, o en la prevención del conflicto ayudan mucho. También es clave sensibilizar sobre los mitos del amor romántico, ¿no? Que muchas veces esto por ahí se escucha. A veces normalizan el tema del control de los celos como muestras de afecto, porque dicen, no, es que yo no quiero que vayas a tal lugar porque te puede pasar algo, que esto, que el otro. Y entonces se puede malinterpretar como muestras de afecto, pero cosa que es totalmente distinto. Y bueno, la prevención empieza con una buena base, como relacionarse sin ejercer poder sobre el otro, ¿no? Entonces hay varias intervenciones que nosotros podemos hacer para que pues de alguna manera prevengamos la violencia en parejas o en la familia. Ujú. Se entiende que para prevenir la violencia en la familia se tiene que prevenir la violencia en la pareja primero, porque pues estos dos forman la familia, ¿no? Ujú. Y como tú dices, estar pues en una simetría, en ambos tienen el poder, el control, la comunicación adecuada para no llegar a una violencia, sea verbal, física, sexual, entre otros. Sí. Eh, mm, la terapia familiar o terapia sistémica aborda muchas veces justamente a las familias y como parte de ende pues la violencia familiar. ¿Qué técnicas podríamos rescatar quizá para pues poder propiciar que se prevea o se prevenga la violencia? Sí, bueno, la terapia familiar es una herramienta muy útil, como mencionas, ya que se enfoca en el tema de la familia, ¿no? En todos los agentes. Y bueno, es muy útil para prevenir la violencia porque nos va a permitir a nosotros trabajar con todos los miembros de la familia como un sistema familiar y no solo se enfoca o en señalar al culpable, pues no, sino en las dinámicas relacionales que generan tensión, maltrato o incomunicación. Bueno, a través de de esta terapia se puede manejar o se puede tratar el tema de mejorar la comunicación y la resolución de conflictos que están presentando estas personas. Como mencionamos, esto, el tema de la comunicación y demás es muy importante y es uno de los factores para que se dé el tema de la violencia familiar. También el tema de redefinir roles y límites dentro del hogar, porque mucho se tiene porque, bueno, la mujer tiene que hacer esto, el hombre esto y ya está, ¿no? Se está establecido eso y entonces tenemos que redefinir eso y también para que estos padres o esta pareja de alguna manera lo puedan esto mostrar a sus hijos, ¿no? Tiene que haber un cambio. También esto se puede, el tema de reconstruir el vínculo emocional y el respeto mutuo, que quizás por ahí ya se ha perdido. También esto, identificar patrones heredados de la violencia, como tú mencionabas, que muchas veces esta pareja o por ahí estas personas han estado sometidos a un tipo de crianza, ¿no? Entonces ese es el único estilo de crianza que ellos conocen y es por eso que de alguna manera no tienen otra forma de criar a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que identificar también estos patrones, ¿no? Porque quizás muchas veces nos llegan a nosotros con el tiempo. También el tema de fortalecer habilidades parentales y afectivas. Y bueno, cuando se interviene a tiempo, pues la terapia familiar ayuda mucho a sanar relaciones y a prevenir a la violencia, a prevenir a que la violencia se normalice, ¿no? Que es lo que queremos evitar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que un psicólogo debe identificar en cuanto a la consideración al evaluar el potencial de violencia en una familia? Creo que hay varios factores que nos pueden indicar que hay un mayor riesgo, ¿no? A que se dé la violencia familiar. Por ejemplo, puede ser el tema de antecedentes de violencia en la familia, como mencionábamos, ¿no? Como tú dijiste, no es como que sí o sí se dé que pues si es que los padres fueron agresivos o violentos, los hijos tienen que ser así, pero obviamente es un factor de riesgo, ¿no? Puede que sí. También está el tema de consumo de alcohol o de drogas, la presencia tal vez de algunos trastornos mentales que pues no fueron tratados y también eso va a influir. El estrés económico creo que también es un factor muy importante porque hoy en día como están las cosas, muchas veces los padres llegan como que muy molestos por el tema del dinero, que quizás las cuentas, que lo otro. Entonces eso de alguna manera va a generar que pues existe un conflicto y por ende quizás más allá algún tipo de violencia. También el tema de aislamiento social, los estilos de crianza, como mencionábamos, quizás los estilos autoritarios o negligentes pueden estar presentes y eso de alguna manera va a afectar a esta situación.
Estos elementos, como les menciono, no es como que determinen que haya sí o sí violencia, pero de alguna manera sí van a elevar el riesgo y pues requieren de una intervención más cuidadosa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo y pues estar de alguna manera atentos a esto. ¿Cómo puede un psicólogo trabajar con los padres para promover un estilo de crianza respetuoso y seguro? Como mencionabas al inicio de la entrevista, muchas veces se normaliza el te castigo o te pego porque te quiero, o el a mí me duele más que a ti. Creo que en algún momento lo Sí. hemos escuchado, o quizá no vivido, pero lo hemos escuchado por medio de otras personas. Sí, bueno, trabajar con las familias desde que pues los niños son muy pequeños es muy valioso, ¿no? Creo que desde el inicio tenemos que intentar nosotros acercarnos a ellos de la mejor manera y mostrarles, ¿no? Que las cosas pues pueden ser distintas y nosotros también esforzarnos para ser quizás mejores padres. Se puede, por ejemplo, enseñar a los padres a manejar el estrés en la crianza, ¿no? Creo que hoy en día mucho es el tema de que hay bastantes padres que son jóvenes y por ahí quizás no saben esto, el ser padres, ¿no? No saben cómo lidiar con el estrés que representa una crianza porque es mucha responsabilidad, mucha paciencia. Entonces quizás algunos padres viven con mucho estrés sobre esta crianza, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a los padres a manejar este estrés. También establecer límites con cariño, ¿no? Porque si bien es cierto, quizás en algunos hogares se colocan límites, pero de una manera no adecuada, ¿no? Es como que me llegas tarde y te golpeo y demás, pero no, se tiene que hablar de una manera con claridad, con cariño. Tenemos que aprender o enseñar a los padres a reforzar conductas positivas y a regular sus propias emociones también, como te mencionaba. Otra cosa que es clave es enseñar a los niños a expresar lo que sienten y a identificar qué es un trato adecuado, ¿no? Muchas veces a los niños no se les enseña esto, no se les enseña cómo ellos tienen que expresarse o decir lo que sienten, porque hay personas que por miedo, niños que por miedo no manifiestan esto. Y bueno, de alguna manera todo esto va construyendo una base emocional que previene futuros comportamientos violentos, ¿no? Creo que muchas de las cosas vienen desde el hogar y creo que trabajar ahí, centrarnos ahí es algo que podemos hacer y que pues no nos va a ayudar a realizar una intervención temprana y que puede ayudar a prevenir todo este tipo de cosas. Ujú. Cuando existe violencia en la familia, se observan consecuencias también. ¿Cuáles son estas consecuencias a largo plazo que puede exponer o vivenciar una persona que ha sido primero víctima de violencia y luego pudo haber sido o convertirse en la persona violenta? Sí, bueno, esto existen, obviamente van a existir muchas consecuencias, ¿no? A largo plazo. La exposición, que quizás por ahí estamos sometidos a la violencia en la infancia, lamentablemente deja huellas profundas. Muchos, por ejemplo, de los niños crecen con mucha ansiedad, con miedo constante, con baja autoestima y con dificultades para confiar en los demás. En la adultez quizás esto pueden repetir los patrones que vivieron. Como mencionábamos, no es que tiene que ser así, pero es un factor de riesgo, ¿no? Entonces puede que en estos niños en su adultez o con su pareja puedan repetir estos factores que vieron, ya sea como víctima, como agresores, ¿no? Quizás esto hubieron niños que fueron agredidos, entonces esto van a ser víctimas y o también pueden convertirse en agresores, porque lo que conocieron fue un modelo de relación basado en el maltrato, ¿no? Fue lo que ellos observaron, lo que ellos vivieron, entonces de alguna manera esto va a generar eso. Además también puede haber afecciones a su salud mental, como depresión o trastornos de estrés postraumático, que mucho se ve también. Por eso, bueno, es muy importante intervenir a tiempo, pero sí existen muchas consecuencias y lamentablemente son muy fuertes, ¿no? Y ojalá esto podamos prevenir todo este tipo de cosas. Bien, antes de continuar, vamos a ir una breve pausa aquí en Sanamente y volvemos en el capítulo con Lenin Carranza. A veces, no hace falta estar enfermo para darnos cuenta de que necesitamos cuidarnos más.
En New Life te damos la bienvenida a un espacio donde la sanación es integral, guiados por la experiencia del Dr. John Pan, especialista en medicina alternativa china y un equipo de expertas terapeutas. Fusionamos tradición y ciencia para ayudarte a recuperar tu bienestar. Te ofrecemos terapias efectivas y personalizadas, acupuntura tradicional china para equilibrar tu energía, masajes relajantes y faciales que alivian el estrés, reflexología y masoterapia para liberar tensiones profundas, quiropraxia para realinear cuerpo y movilidad, y muchos otros tratamientos diseñados para que te sientas mejor desde adentro. En New Life, cada paciente es único. New Life, un lugar donde tu bienestar es primordial. En Cajamarca visítanos en Avenida Vía de Evitamiento Norte 1850, segundo piso. Haz tus reservas al 976-386-816. New Life, sana tu cuerpo, equilibra tu mente, renueva tu energía, vive mejor. Soy Dr. Pan, especialista en acupuntura, director de New Life Centro Dentista y Salud. El Dr. John Pan estará atendiendo en Cajamarca del 17 al 20 de julio en la gran campaña de acupuntura y quiropraxia. Separe su cita ya. Te esperamos. Visita New Life, Avenida Vía de Evitamiento 1850, segundo piso. En Telemark no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJB 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color, blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 20 de julio. Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Cenati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Cenati. Estamos aquí de vuelta con Sanamente en el capítulo de Estrategias para prevenir la violencia familiar con el psicólogo Lenin Carranza, quien es especialista en prevención de violencia familiar. Bien, Lenin, estábamos hablando acerca un poquito de cómo es que se dan ciertos patrones también y que estos pues pueden dar un bichito más para que puedan o se pueda dar la violencia en la familia. ¿Cómo puede un psicólogo ayudar a las personas a reconocer y cambiar justamente estos patrones que los están empujando y llevando a la violencia? Sí, bueno, un psicólogo puede ser un guía importante en este proceso, ¿no? Lo primero es generar conciencia en que a la persona sobre cómo sus conductas afectan a los demás, porque muchas veces estas personas por ahí no se dan cuenta, ¿no? Piensan que lo que están haciendo es algo normal, pero no ven más allá de lo que están ocasionando. Entonces, como primer paso, creo que sería importante generar esta conciencia en estas personas, ¿no? A veces quien ejerce la violencia no identifica claramente que está actuando de una forma dañina, porque normalizó ese comportamiento en su historia familiar, ¿no? Nuevamente quizás vamos al tema de cómo fue criado. Por ahí
Fue la única modelo de crianza que pudo observar, entonces de alguna manera interiorizó que pues eso era normal. Desde ahí se puede trabajar en identificar estos patrones o identificar detonantes emocionales y cognitivos de la violencia y en reemplazar conductas agresivas por respuestas obviamente más saludables, que es lo que se busca. Se pueden emplear herramientas como la reestructuración cognitiva, también ayuda mucho la regulación emocional y el desarrollo de habilidades sociales. Es importante trabajar en este tipo de aspectos para mejorar, ¿no? La regulación emocional y el desarrollo de habilidades sociales también están presentes y es lo cual nosotros podemos por ahí darle importancia. La idea no es solo controlar quizás los impulsos, ¿no?, que pueda presentar esta persona, sino también construir de alguna manera formas nuevas en cómo vincularse con los demás, pero sin dañar al otro, ¿no? Es importante que se pueda ayudar en este proceso. Ujú. También se habla mucho acerca de estrategias de resolución de conflictos de forma pacífica antes de pues llegar a una violencia. ¿Cuáles son estas estrategias desde un punto psicológico que se pueden dar a modo de recomendación para que se pueda solucionar los conflictos de una manera pacífica? Claro, bueno, la resolución de conflictos es algo que se puede aprender, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprender a solucionar los conflictos de mejor manera y es clave, obviamente, para quizás evitar los desacuerdos que escalen en violencia. Como psicólogos podemos enseñar a las familias algunas técnicas como lo que comentábamos en un inicio, por ejemplo, la comunicación asertiva, que quizás es algo muy simple o cosas así, pero que es muy importante. Entonces podemos trabajar en este tipo de técnicas como la comunicación asertiva, donde se validen las emociones de la otra persona, pero sin necesidad de agredir, pues, ¿no? También podemos trabajar con el tema de la escucha activa, que también lo mencionábamos, como que obviamente sabemos que oír no es igual que escuchar, ¿no? Entonces tenemos que tener una escucha activa de la otra persona, de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le incomoda, ¿no? Estar pendiente de ello. Que implica también pues prestar atención real al otro sin interrumpir, porque muchas veces tenemos una conversación entre la familia, pero no nos dejan expresar nuestras ideas esto como queremos, ¿no? A veces nos interrumpen o por ahí existen los gritos, que todo esto, que quizás no te parece. Entonces tenemos que hacerlo esto y sin juzgar, obviamente. También estrategias por ahí como el uso de tiempos fuera, pausar como que una discusión cuando la emoción es muy intensa, necesitamos darnos un tiempo y salir de ahí, ¿no? La negociación también, llegar a ciertos acuerdos es muy importante y la búsqueda de acuerdos también son muy útiles. Todo esto de alguna manera va a ayudar a transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento en lugar de una amenaza. Poner en práctica todas estas cositas que a veces, como te digo, nos parecen muy simples o muy obvias, muchas veces no nos damos cuenta de ello y poner en práctica estas técnicas va a ser de mucha utilidad para nosotros solucionar los conflictos de una manera más adecuada. Muchas veces se habla de identificar un entorno seguro cuando existe violencia y por ende, como somos personas sociables, pues siempre tenemos comunicación, excepto de aquellas personas que están siendo manipuladas. No, que bien se sabe que el manipulador busca aislar a la persona para que no tenga salida y siga dependiendo de él y esto se convierta en un ciclo de violencia que bueno, ya lo hemos hablado en anteriores capítulos, que pues consta de 3 factores, donde está la tensión, la violencia como tal y luego la fase de luna de miel, ¿no? Entonces, cómo las familias externas o personas externas a la familia pueden ayudar a tanto contraatacar la violencia y frenarla, como identificar también factores importantes para que no se llegue a una violencia pues mayor. Sí, bien, la comunidad tiene un rol muy importante en este tipo de situaciones. Muchas veces la violencia se mantiene lamentablemente en secreto porque hay miedo, vergüenza de la persona, ¿no? De qué dirán y todo eso. Por eso es importante que la comunidad de alguna manera intente promover espacios seguros para el diálogo, educación y contención. Muchas veces no se da esto y lamentablemente creo que si se hace sería esto de mucha ayuda. Por ejemplo, las campañas de sensibilización, también las redes de apoyo vecinal y los programas comunitarios fortalecen
la crianza positiva, las relaciones sanas, que son, pues, son ejemplos concretos, ¿no? También esto, creo que una de las claves es que las instituciones como centros de salud, colegios o comisarías estén de alguna manera capacitados, ¿no? Para detectar señales de violencia y actuar oportunamente. Y bueno, prevenir la violencia obviamente es tarea de todos, ¿no? Entonces la comunidad juega un rol importante y creo que si esta está más presente y por ahí esto genera campañas o charlas y todo lo demás, creo que de alguna manera va a ser un gran cambio. Creo que el tema de que la comunidad apoye y que haga sentir que las personas, pues, o la persona agredida o la víctima se sienta que no está sola o que pues hay cosas que de alguna manera lo pueden ayudar, creo que va a ser de mucha utilidad para esta. Ujú. Y una persona que ve y sabe que existe violencia en cierto entorno, también puede denunciar, no puede dar aviso previo, también para que pues las autoridades competentes estén a disposición de la ayuda correspondiente que debe recibir esta familia, tanto el agresor como víctimas, como hijos, etcétera. En cuanto a las intervenciones con agresores, hace un momentito hablamos de la intervención con víctimas, como más o menos es el trabajo con ellas. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en los agresores. ¿Qué intervenciones psicológicas están fundamentadas que pueden ayudar al agresor pues a disminuir sus niveles de agresión y pues el manejo de la ira y la canalización de esta de una manera correcta? Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de agresores, no solo tenemos que buscar sancionarnos, sino también de alguna manera transformar. Una intervención efectiva comienza por asumir la responsabilidad de los actos. Tenemos que hacer que pues estos agresores se den cuenta de las cosas que han cometido, ¿no? Quizás por ahí no quieren darse cuenta o simplemente no pueden. Luego de eso se puede trabajar en el reconocimiento de emociones como la ira que mencionas, la frustración o los celos. Tenemos que trabajar en ese tipo de emociones porque quizás por ahí ellos no tienen una buena regulación de emociones y simplemente actúan por impulso, ¿no? Y bueno, una de las terapias que ayuda mucho es la cognitivo-conductual, ¿no? Ha demostrado mucha eficacia en esto, en este tipo de casos, ya que permite identificar creencias que quizás por ahí son erróneas sobre el poder, ¿no? El tema del machismo, el control, la masculinidad y todo eso que hoy en día en nuestra sociedad está muy, muy presente. Y tenemos que reemplazarlo por pensamientos más saludables. Tenemos que de alguna manera trabajar o combatir con estas ideas irracionales que muchas veces los agresores tienen. También esto tenemos que intentar promover un desarrollo de la empatía y de las habilidades para relacionarse con respeto, ¿no? Creo que hoy en día la empatía también es algo que se ha dejado mucho de lado y que es algo muy importante y más en los agresores. El tratamiento obviamente tiene que ser constante, personalizado y muchas veces esto complementado con otros enfoques, ¿no? También me parece que existen para ahí instituciones como me parece que se llaman los CAI, quienes esto se especializan en trabajar con agresores, ¿no? Pero a grandes rasgos la terapia cognitivo-conductual esto es muy eficaz para trabajar con agresores. Ujú. Claro, y la asistencia también a quizá talleres que puedan fomentar las habilidades sociales, porque vemos que muchas veces hay carencia o falencias en alguna de estas, puede ser en las habilidades o en la comunicación como tal, o va un poco más hacia el lado pues de la emotividad y las emociones. Pero la TCC, que es la terapia cognitiva conductual, es una de las que abordan muchísimo más este tipo de temas porque se busca un cambio de conducta en ellos, y para buscar un cambio de conducta primero uno no es consciente del problema que tiene, ¿no? Y es algo que tú lo mencionaste hace un momento. Los agresores no son conscientes y nosotros como tal, todas las personas, no buscamos un cambio si es que no conocemos que estamos fallando en algo. Entonces es parte de también racionalizar la conducta y las intenciones que está habiendo detrás de todo lo mencionado anteriormente. También existen algunas barreras que suelen pues enfrentar las víctimas en cuanto a la violencia familiar, que buscan ayuda psicológica y que quizás no la pueden obtener, o ayuda legal que no la pueden tener, y hacen pues este aislamiento de que estoy sola
en este problema. ¿Cómo es que podemos derribar un poco estas barreras y primero conocer cuáles son estas barreras? Claro, bueno, muchas veces las víctimas de violencia familiar no buscan ayuda de inmediato, ¿no? Es como que están sometidos durante mucho tiempo a maltratos, humillaciones y demás, pero no buscan ayuda cuando inicia, sino que es cuando ya la situación está muy complicada. Y no porque no lo necesiten, ¿no? Obviamente, sino porque enfrentan múltiples barreras. Una de las más frecuentes es el miedo, ¿no? Miedo a que el agresor esto tome represalias, porque dicen quizás esto voy y le demando, pero quizás esto él pueda hacer algo a mí, a mis hijos. Entonces sí existe ese miedo de que el agresor quizás por ahí esto pueda tomar acciones también. O miedo también incluso a que no les crean, ¿no? Incluso a perder a sus hijos. Lamentablemente también esto mucho se ve el tema de que pues quizás la justicia muchas veces no respalda a las personas que debería y muchas veces estas personas tienen miedo, ¿no? Pero si yo le cuento esto quizás no me creen, entonces ¿para qué voy a ir, no? También influye la vergüenza o la culpa que pueda tener esta persona, porque en muchos casos, por ejemplo, la víctima como habíamos mencionado, está o ha sido manipulada, ¿no? Emocionalmente y termina creyendo que de alguna manera ella es la responsable de lo que le pasa. Quizás ella de alguna manera siente que toda la situación es su culpa, ¿no? Porque quizás dice, no, pero yo he hecho esto y es por eso que mi esposo se ha molestado y me ha golpeado. Entonces ha sido manipulada. Otra de las barreras que existen es el desconocimiento, ¿no? A veces las personas no saben a dónde acudir y quizás esto pasa mucho en personas que son de provincia, de campo y que pues no saben, ¿no? Las cosas que pueden obtener, quizás por ahí la ayuda económica, perdón, la ayuda psicológica que pueda esta persona recibir o demandar y todo eso y hay muchas veces que las personas no tienen conocimiento de esto. Y también, por supuesto, está el factor cultural, ¿no? Que siempre está presente. Y en algunas familias o comunidades aún persisten creencias que justifican la violencia o lamentablemente que promueven el silencio. Por eso parte del trabajo de nosotros como psicólogos también es visibilizar estas realidades y facilitar el acceso de apoyo a estas personas que lo necesitan, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas barreras que es complicadas de romper porque estas personas ya han sido quizás o vienen con todo esto del miedo, de la culpa y todo eso, pero tenemos que de alguna manera brindarle nosotros todo lo contrario, ¿no? Acercarnos a ellos y trabajar de manera conjunta, como lo decíamos, para que exista un cambio. Y muchas veces se ve también que, como tú decías, ¿no? La vergüenza. Hoy en día vemos casos que la víctima no solo es mujer, que no solamente son niños, sino también hombres. Yo he visto muchísimos casos, ¿no? Y cuando se les pregunta por qué no denuncias, pues por vergüenza, porque pues soy el hombre, ¿cómo me van a golpear? Que cuando van a la comisaría a denunciar, los mismos policías le dicen, ¿pero qué, no eres hombre? También pégale, ¿no? Entonces se ve este machismo social que aún sigue existiendo y permaneciendo dentro de, y esto es algo bastante lamentable en realidad, porque se supone que son las autoridades quien pues deben respaldar y que deben de tratar de erradicar también estas conductas violentas dentro del núcleo familiar o de pareja, ¿no? Y se ve mucho que también uno de los factores importantes es la dependencia no solo emocional sino también económica, que también se mencionó con anterioridad, que es una barrera pues que está muy firme, ¿no? Yo me voy o yo denuncio, pero ¿y luego qué hago? ¿Quién me va a mantener? Yo no sé hacer nada, yo no he estudiado ninguna carrera, yo no sé de qué cosas hacer, a dónde ir, ¿no? Y entonces siempre se busca que también la víctima pues sea proveedora de sus propios gastos y sea consciente de lo que esto conlleva también, ¿no? Porque muchas veces vemos que los agresores o las víctimas, después de denunciar y que los agresores tienen una sentencia, regresan con las víctimas. Y esto es un ciclo que sigue y sigue y sigue y se va a seguir continuando, e incluso con los hijos porque van observando, ¿no? Y es más probable que esto vuelva a suceder. Hablando netamente de la pareja, ¿cómo es que el psicólogo puede trabajar en prevención de violencia y sobre todo, qué es lo que se debe evaluar en el riesgo violento en la pareja?
Sí, bueno, para evaluar el riesgo se deben analizar quizás muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la presencia de amenazas que puede existir, el control o los celos extremos o manipulación que se pueden dar muchas veces y que se puede observar, ¿no? También el historial de violencia previa, ¿no? Quizás estas personas vienen de un hogar donde pues por ahí fueron víctimas o fueron por ahí agentes de ver prácticamente todo esto, esta violencia. Entonces tenemos que tener en cuenta también el historial previo, ¿no? Ya sea violencia física, psicológica, sexual o económica. También está el tema del consumo de sustancias, ¿no? O trastornos mentales que fueron sin tratar. Tenemos que evaluar este tipo de cosas. Y el aislamiento de la víctima de su red de apoyo también, ¿no? Muchas veces el agresor intenta aislar a la víctima para que de esta manera esté como que más expuesta, no pueda generar un cambio. También la escalada de agresiones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto porque muchas veces se pasa de un insulto a empujones, por ejemplo. Quizás todo se va dando gradualmente y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y cada vez se va como que normalizando esto, ¿no? Quizás empezó con un insulto, un empujón, luego va a ser otra cosa más fuerte. Y también existen instrumentos por ahí estandarizados, ¿no? Como el Tancher o entrevistas clínicas estructuradas. En caso de riesgo alto se debe por ahí activar un plan de seguridad y de derivación urgente, ¿no? También el tema de derivación es muy importante. Tenemos que conocer quizás por ahí nuestros límites para con nuestros pacientes y pues buscar lo mejor para ellos, ¿no? Ujú. Vamos a ir del lado no de los agresores ni de las personas que son violentadas, sino generalmente por el lado de los niños que ven esta violencia y de cierta manera también la sufren. No porque ven los gritos, ven la violencia como tal, los golpes, los insultos. ¿Cómo es que se puede abordar a estos niños que han sido testigos de violencia? Claro, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta mucho el tema de educación emocional, ¿no? Este cumple un papel preventivo enorme. Desde que somos pequeños deberíamos aprender a identificar nuestras emociones y expresarlas sin daño y manejarlas de manera adecuada. Muchas personas por ahí no fueron enseñadas o no aprendieron a reconocer que están frustrados o tristes y tenemos que trabajar con estos niños para que se logre un cambio. Y, por ejemplo, cuando una familia se fomenta en la educación emocional, se está construyendo un ambiente más empático, donde hay mayor comprensión y menor reactividad. Como psicólogos, quizás por ahí podríamos promover el tema de talleres en colegios, de charlas comunitarias o sesiones terapéuticas con estos. Enseñarles a poner nombre a lo que sentimos es un paso clave para dejar de responder con agresión. No tenemos que intentar trabajar con estos niños de una manera como te digo, de una manera muy cuidadosa, ¿no? Ya que son niños que son muy vulnerables y que ya han sido o que ya han estado expuestos mucho a temas violentos, entonces tenemos que trabajar de la mejor manera con ellos. Ujú. Se ve también mucho lo que es la resistencia al cambio, muchas veces en estos ciclos violentos en la familia. ¿Cómo es que se puede trabajar con ellos desde un inicio para pues dejar esto de lado y promover un ambiente de resiliencia y bienestar emocional, físico, familiar en general? Claro, bueno, sobre el tema de la resiliencia y demás, pues el psicólogo cumple un rol importante, ¿no? Al ayudar a las familias y a reconocer nuestros propios recursos internos que nosotros podemos tener. Muchas veces las familias han pasado o hemos pasado por momentos difíciles, pero no siempre somos conscientes de cómo logramos salir adelante, pues, ¿no? En este sentido, creo que el profesional puede de alguna manera intentar guiarlos a identificar las fortalezas que esta familia puede tener, por ahí a mejorar su comunicación entre ellos y establecer rutinas más sanas. Promover también la resiliencia implica enseñar que los conflictos sí o sí van a estar, no van a existir, pero qué se puede hacer con ellos, ¿no? Tenemos que intentarlos o explicarles que pueden ser gestionadas de una manera positiva a través, por ejemplo, como lo decíamos, de la escucha activa, el refuerzo de vínculos afectivos, a validar las emociones. Se construye un entorno donde las emociones pueden ser expresadas sin miedo, ¿no? Lo cual contribuye directamente al bienestar familiar. Ujú.
Vemos que también la educación juega un papel muy importante dentro de esto. ¿Cómo es que se pueden implementar aquellas quizás intervenciones dentro del colegio, escuelas, en niños y adolescentes que quizás están en una relación y se quiere prevenir este tipo de violencia en la pareja, sobre todo si son adolescentes, porque vemos que muchas veces las relaciones más tóxicas, comúnmente llamadas ahora, se encuentran en una etapa adolescente? Sí, bueno, esto creo que dentro de la escuela es un espacio clave para trabajar este tipo de prevención, ¿no? Desde la psicología podemos intervenir, por ejemplo, a través de talleres sobre habilidades sociales, educación emocional, manejo de conflictos. El tema, como tú dices, esto que hoy en día mucho del tema de las relaciones en la juventud son como que llamadas tóxicas, ¿no? Y es importante trabajar en eso. Es importante enseñar a los adolescentes a reconocer los signos de una relación violenta, porque muchas veces no nos damos cuenta, no lo pasamos por alto, así como establecer límites saludables. El tema de los límites es muy importante, ¿no? Y más en los jóvenes que hoy en día viven al límite, por así decirlo, y que pues no existe límites para ellos. Es importante enseñarles sobre límites, establecer límites y mostrarle qué cosas, hasta qué cierto punto se puede trabajar, ¿no? El trabajo no solo debe ser con los estudiantes de alguna manera, sino también con los docentes, ¿no? Que están involucrados ahí, las familias también, para que pues todos estén alineados al mensaje y se sepa qué hacer. Cuando se crea una cultura escolar basada en el respeto, la equidad y el diálogo, se reduce significativamente las posibilidades de que se formen relaciones violentas. Entonces creo que en el tema de colegios y demás se puede trabajar mucho con tema de talleres y demás, brindarle charlas a los jóvenes, que ellos estén como se dice por ahí, pendientes de lo que se quiere realizar, ¿no? ¿Qué papel juega todas las colaboraciones multidisciplinarias que pueden abarcar en estos casos de violencia y sobre todo tanto en la prevención como en el tratamiento, ¿no? Ya vimos que el lado psicológico es fundamental, también se habló un poquito ahí de lo que es el lado legal, pero ¿qué otras cositas o qué otros factores son importantes tenerlos en cuenta o qué otros profesionales trabajan a la par y de la mano para sacar del círculo de violencia familiar a estas personas? Claro, la violencia familiar es un problema complejo, ¿no? Que requiere de una respuesta articulada. Como dices, si bien es cierto, el tema de intervención psicológica es muy importante, pero tal vez no basta con solo esto, ¿no? Se necesita trabajar en conjunto con trabajadores sociales, por ejemplo, el tema de abogados, médicos, docentes. Entonces, hay muchos profesionales que pueden estar involucrados en este tipo de situaciones o de problemáticas y que si trabajamos en conjunto vamos a lograr un gran cambio. Esta colaboración, esto es interdisciplinaria, pues, ¿no? Y que permite abordar la situación desde diferentes frentes, como tú mencionabas, el tanto legal, lo emocional, lo educativo, lo social. Hay muchos factores que pueden estar en juego. Creo que cada profesional va a aportar de una manera distinta, ¿no? Y creo que eso va a permitir que pues se enriquezca todo el proceso de la intervención, además que permite de alguna manera brindar un acompañamiento más integral, ¿no? Porque como te digo, si bien es cierto el apoyo psicológico es bueno y es muy importante, pero también se puede acompañar con otras cosas, donde no solo se atienda las consecuencias, sino también, por ejemplo, las causas. Cuando se trabaja en equipo, pues de alguna manera vamos a fortalecer la red de protección de estas personas y también de alguna manera vamos a generar una mejor prevención. Bien, también se ve mucho el uso de la tecnología hoy en día, ¿no? Y hemos visto que muchas veces se ha denunciado una agresión o parte de una violencia, ya sea pues por TikTok, por esta famosa señalización que se viralizó mucho también por redes sociales, y las fotografías que son importantes como tal, como medio probatorio de que se está sufriendo algún tipo de violencia, y es importante que también la sepamos utilizar y manejar. Bien, Lenin, quisiera agradecerte por esta entrevista que ha sido bastante nutritiva para cada uno de nosotros. Coméntanos cómo te podemos localizar, por dónde te encuentras, porque también tengo entendido que no solo haces pues trabajo en la ciudad, sino también de campo. Un gusto volver a verte también. ¿Qué cositas vienes preparando últimamente?
Sí, bueno, esto actualmente estoy que, bueno, brindo por ahí terapia y todo eso, orientación y consejería, pero de manera virtual. Esto me pueden contactar por mi número que es 937 25 12 85. Y bueno, no cuento actualmente con un espacio como que en físico, un consultorio, pero porque bueno, estoy como que en constante movimiento, se podría decir, ¿no? Entonces, esto por el momento estoy trabajando de manera virtual. Y sí, bueno, esto hace poco también terminé, como mencionas, una especialidad en intervención psicológica en casos de violencia familiar, lo cual me ha ayudado bastante. Por ahí quiero ver qué otra especialidad puedo llevar o qué más se puede hacer. Y más que todo, seguir mejorando, ¿no? Y seguir preparándonos para brindar una atención de calidad para las personas, que es lo que importa al fin y al cabo. Bien, Lenin, muchísimas gracias por tenerte esta oportunidad aquí. Esto fue Sanamente en el capítulo con Lenin Carranza.